esta mañana un evangelio tridimensional, el evangelio que nosotros predicamos, y se trata de un evangelio donde tenemos doctrina, tenemos dispensaciones y también tenemos lo diario o lo práctico. Y esto es muy importante para nosotros de entender. Sabemos lo que es algo que es tridimensional, ¿verdad? Una cosa que tiene una dimensión, vemos solamente así plano. Y yo no soy dibujante, pero dibujé ahí un cajón, ¿verdad? Por lo menos, más o menos mi dibujo. Pero esta es una dimensión nomás se ve, ahí de frente. No vemos la altura, ni tampoco vemos la profundidad que puede tener ese cajón. Pero aquí dibujé otro que este es tridimensional. Ya se puede ver las dimensiones un poco, la profundidad que tiene y la altura y así. Eso es algo que es tridimensional. Y el evangelio entonces vemos de esta manera, que no es algo así nomás, sino tiene sus dimensiones, tiene su altura, su anchura, su longitud, su profundidad. Y quiero considerar estas tres cosas en estos días, que el evangelio completo es doctrinal, dispensacional y también es diario o práctico en nuestra vida. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a considerar lo que es doctrinal. Y doctrina simplemente es enseñanza. Lo que nosotros estamos recibiendo en estos días es enseñanza de la palabra de Dios. Dice un diccionario que vamos a decir, una definición más amplia de la palabra doctrina es un principio o teoría en cualquier ciencia, lo que sea establecido como cierto por el maestro o instructor. Y con esa definición la doctrina puede ser verdadero o falso. Los hombres establecen cierta enseñanza en su ciencia humana y establece una cosa como cierta. Usted va a la escuela o va a la universidad y le enseña algo sobre alguna ciencia y dice, esta es una ciencia, dice, esto, así es la cosa. Pero después, cuando su hijo se va a la escuela, le enseña otra cosa. Había sido lo que enseñó 20 años atrás, no es cierto, porque encontraron alguna falla por ahí. Entonces la enseñanza o la doctrina del hombre puede variar. Y así también en la religión. Hay denominaciones grandes que ellos establecen su doctrina, establecen su enseñanza. Pero de aquí a unos cuantos años cambia otra vez. Dice, bueno, a causa de la sociedad, dice, estamos en otra generación y así hay que cambiar un poco nuestra doctrina, nuestra enseñanza. La Iglesia Católica es solamente una de las religiones. Hay otras religiones también, pero la religión católica dice que la iglesia, ella establece doctrina, establece enseñanza. Entonces lo que se juntan algunos hombres y dice, esta es la doctrina de nuestra iglesia. Pero a través de los años, y a veces depende de si es aquí en Estados Unidos o si es, allá en Estados Unidos o aquí en Argentina, su doctrina cambia un poquito de acuerdo a la circunstancia. Yo recuerdo un hermano que vino en calle 2, el hermano Juan se ha de acordar de él, un americano que vino con el Cuerpo de Paz. Y él era católico,
Y viene acá y por ahí se encuentra con hermano y por ahí comienza a estudiar, comienza a mirar y ve que acá la Iglesia Católica enseña un poco distinto de lo que enseña en Estados Unidos. Entonces comienza y alguien le regala una Biblia y comienza a estudiar, comienza a mirar y pues de ahí se convirtió el hermano. Aceptó al Señor porque ve que la doctrina que él había aprendido es una doctrina humana, establecida por los hombres. Y tal doctrina va a cambiar de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que sea. Y encontramos muchas religiones que su doctrina ha cambiado. Hay algunas iglesias que vamos a decir 100 años o más atrás, que realmente 100 años es poco tiempo. Es poco tiempo. Hermano Juan tiene 81 años. Y yo digo mucho tiempo, él dice poco tiempo. Y la criatura tiene 12 años, dice mucho tiempo. Hermano Randy tiene 41 años. Y yo digo poco tiempo. Y 100 años es poco tiempo. Iglesias que antes enseñaban el Espíritu Santo y un tiempo de avivamiento. Y ahora esas mismas congregaciones, esa misma iglesia, están ahora aceptando la homosexualidad como algo aceptable. Cambió su doctrina. ¿Y de dónde eso? Porque su doctrina está basada en hombre. Entonces, una definición bien amplia así es simplemente un principio o teoría enseñado, establecido por un maestro. Pero si nosotros basamos nuestra vida espiritual en una doctrina establecida por alguna persona, por más bien que sea, por más espiritual que sea, ese no es. Buscamos en la palabra de Dios. En estos días hablamos ahí en Chingolo acerca de la necesidad de tener una revelación. Una revelación. Y vamos a ver también en esta mañana cómo esta doctrina, esta enseñanza, tiene que ser individual, tiene que ser personal. Yo necesito buscar en la palabra de Dios. Agradecemos al Señor que el Señor nos ha proveído, por lo menos yo puedo decir en mi vida, maestros que me enseñaron sana doctrina, pero yo tengo que aprender por mí mismo también. Entonces esta doctrina no es establecida por hombre. Hay muchos hermanos que se aferran a una persona. Dice este estudio, dice de hermano fulano, dice, y ese es su doctrina. Esa es su doctrina. Y establece a algún hombre, conozco a algunos que dice Copley y Body, y esa es su doctrina. Y otro ya va a decir hermano Virgilio, hermano Juan, esta es mi doctrina. O cualquier persona. Gracias a Dios por maestros que nos enseñan la sana doctrina. Pero la doctrina no es de ellos, ¿verdad? Y no es nuestro tampoco. Y al mismo tiempo es nuestro. Pablo dice, todo es vuestro. Pedro, todo es vuestro. Pero la doctrina, la enseñanza viene de Dios. Viene de Dios. Bueno, mi segundo punto es que esta doctrina es indispensable. Indispensable. El pensamiento en la iglesia hoy, yo creo que aquí en Argentina, en Paraguay, como en Estados Unidos, el pensamiento en general en la iglesia es de que la doctrina divide. La doctrina divide. Porque aquí ustedes enseñan así, nosotros enseñamos así. Y entonces mi denominación dice, y acá mi denominación también. Entonces la doctrina divide, no hay que predicar doctrina. Hay que amarnos más todo, vamos a amarnos más todo, vamos a hacer todo. Y no entiende que si usted está en Cristo, es una nueva criatura, es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido. Y nosotros vemos así, parece división. No hay, no existe. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido.
Pero los hombres ahora dicen, no vamos a enseñar más doctrina. Entonces los evangélicos se están uniendo con los católicos y con los mormones y todo. Con tal, la doctrina se divide, vamos a dejarnos más de lado y vamos a simplemente amarnos. ¿Sí? Y vamos a ver qué podemos encontrar en común. Sin embargo, la doctrina, debemos de entender, hermanos, que la doctrina es importante, es esencial. Es indispensable para el creyente, porque no puede haber crecimiento espiritual sin una sana doctrina. Y aquí hay jóvenes, y el joven dice, pero ¿qué importa? Yo ahora cuando sea viejo me va a importar la doctrina. No, ahora tiene que aprender la doctrina y amar la doctrina, la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de la doctrina de la gracia o la gracia y gloria o no sé qué otro nombre por ahí tienen. Estamos hablando de la doctrina de la palabra de Dios, la enseñanza del apóstol Pablo. Tito capítulo 2 y los versos 11 y 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La sana doctrina nos enseña, la gracia de Dios nos enseña, nos instruye en nuestra vida. En Hechos capítulo 20 y el verso 27, Hechos capítulo 20 y el verso 27, Pablo hablando a los hermanos de Éfeso, despidiéndose de ellos, dice, ya no van a ver más mi rostro. Pero dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y en el verso 31 dice que por 3 años, él había enseñado, dice, de día y de noche, con lágrima y todo, a los santos de Éfeso. Les enseñó la sana doctrina. Y en 3 años. Hay un pensamiento a veces entre creyentes, entre obreros, de que no podemos o no debemos de dar demasiado al creyente. Y hay cierta sabiduría en eso en una parte. Algunos se pasa un inconverso, no conoce a Jesús. Y el creyente se va y le está hablando de la esposa de Cristo. ¿Y qué va a entender? ¿Verdad? Hay que tener sabiduría. Pero al mismo tiempo Pablo no esperó un tiempo para darle a ellos, sino dice, en 3 años, dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Qué lindo. Qué lindo. El corazón dispuesto a recibir la verdad, va a recibir la verdad. Y nuestra parte es de dar la verdad, de enseñar la verdad y también de abrazar la verdad. Todo el consejo de Dios. Y nosotros estudiamos por años. Y pienso que estos santos de Éfeso no se quedaron también con 3 años nomás de instrucción, sino sigue buscando, sigue aprendiendo. Necesitamos dar la palabra, la doctrina sana. Y esta doctrina, la enseñanza, es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. En el verso 32 de Hechos 20, el verso 32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos aprender sana doctrina. Y si usted tiene un maestro,
Y pienso que todos aquí tienen un maestro, tienen un pastor, un maestro que le puede enseñar. Y el creyente no viene nunca al culto. En el campamento viene. Y quiere crecer espiritualmente. Dice, yo no sé por qué. Dice, yo no crezco. Dice, no sé por qué. Yo no siento la presencia del Señor en mi vida. No progresa espiritualmente. ¿Y por qué? Primero uno viene a la iglesia. No viene al culto. Y quiere crecer. Y no solamente en el culto, sino también en nuestra casa, de estudiar, de leer la palabra de Dios. Tiene poder, dice. La palabra de gracia tiene poder. Nosotros no entendemos cómo viene, cómo es. El agricultor pone una semilla en la tierra. ¿Y cómo? Y ahí brota, y crece, ¿y cómo? Y no sé. Podemos observar, podemos mirar, pero ¿cómo eso es? Tiene vida. ¿Y cómo? No sé, pero ahí está la obra de Dios, aún en la naturaleza. Y en la escuela seguramente todos habrán hecho ese experimento, ¿verdad? Pone criaturita, yo me acuerdo de haber hecho, pone un poquito de tierra ahí y da una semilla a la profesora y todos los días vamos a regar y vamos a mirar. Y comienza a brotar la hojita. ¿Y cómo eso es? No sé, pero ahí está. Y cómo Dios produce ese crecimiento en nuestra vida. Venimos, aprendemos la sana doctrina y el creyente comienza a crecer en su vida espiritual. Y qué lindo es ver crecer, ¿verdad? Qué lindo es ver crecer al creyente, al Hijo de Dios. Vemos a veces a un hermano que tal vez jovencito y ahí está, y está mirando. Y después de 10 años o 15 años, lo que sea, miramos su vida y está rendido, está sirviendo al Señor. ¡Qué lindo! Está creciendo. ¿Y qué le hace crecer? La vida de Cristo y esta sana doctrina que aprendemos para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El creyente, como el hijo pródigo a veces, quiere su herencia, pero así gratis. Sin sacrificio. Dice, yo quiero ser, dice, yo quiero alcanzar, dice, pero no toma el tiempo. No estudia la palabra de Dios. No medita en la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, 13 al 16. Primera Timoteo 4, 13 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y de qué va a ser salvo? Ya es salvo, ya es hijo de Dios. Y hay muchas cosas, muchos errores, muchos peligros en nuestra vida espiritual. Y de cómo vamos a ser librados de estas cosas. Yo veo, hermanos, jóvenes, personas que crecieron conmigo, conocieron la doctrina, conocieron la palabra de Dios y se desviaron por el camino. ¿Y por qué? Si estoy en pie, ¿por qué estoy en pie? Por la gracia de Dios, no es por algo de mí mismo, sino por esta sana doctrina, permitiendo a Dios obrar esto en nuestra vida. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esta doctrina buscamos, aprendemos. Podemos hablar de muchas cosas en cuanto a doctrina. Pero después dice también hay que persistir, permanecer, perseverar, se traduce esa palabra, en esta doctrina. No permitir que seamos llevados por cualquier viento de doctrina. La criatura cualquier cosa y se distrae. Yo digo una nietita y viene en casa y está ahí en el piso.
Y encuentra un juguete y juega por 2, 3 minutos. Y ya no le interesa y se va y busca otro allá y otro. Y así está, se da vuelta, buscando un nuevo juguete. Y dejó ese y cuando dio toda la vuelta encontró otra vez con el que comenzó. Y ahí juega otra vez un rato. Muy rápido se distrae, muy poco tiempo se concentra en una cosa. Y a veces el Hijo de Dios también así. Él viene acá, mira, viene fulano, viene aquí. Se va de un lado para otro. Tenemos que perseverar, establecernos en la sana doctrina. ¿La sana doctrina le parece que es importante? Si es ella la que va a darnos herencia, si es ella la que va a edificarnos, hacernos crecer en nuestra vida espiritual, es importante de buscar, de aprender la sana doctrina. La mayoría de los creyentes hoy en día se preocupan más por los programas que ofrece la iglesia. Ustedes tienen jóvenes. No tenemos jóvenes. Bueno, yo no me quiero ir allá. Ustedes tienen música. No, tenemos un guitarrista nomás en nuestra iglesia. Ese yo no quiero. Yo quiero con batería, y está bien. Gracias a Dios por los instrumentos. No estoy diciendo vamos a tirar nomás porque, no. Si hay que usar todo el instrumento. Pero hay gente que eso nomás busca. Tiene coro tu iglesia. O alguna otra cosa está buscando y nadie pregunta cuál es la doctrina de tu iglesia. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué ustedes enseñan en su iglesia? No busca eso. Busca ruido, busca apariencia. Y hay muchos lugares. Si usted busca eso, va a encontrar, porque hay muchos lugares donde puede ir. Y yo encuentro que en Estados Unidos ya casi no hay lugar donde no hay eso. Casi todo es ruido nomás. Hay abundancia, hay para elegir. Pero usted va a buscar una iglesia que enseña la verdad y va a buscar mucho. Hay que viajar mucho para encontrar. Vamos a aprovechar la abundancia que el Señor nos da de una doctrina sana, de personas, siervos rendidos al Señor que aman esta doctrina. Y vamos a perseverar en ello. Segunda Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo, y en estos tiempos me impresiona esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporte las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tanto aquí. Que prediques la palabra. Pero no tengo tiempo porque tengo que andar de aquí para allá haciendo esto y aquello. No, que prediques la palabra. Tuvimos lindo culto, dice. Cantamos por 3 horas. Y hay veces que yo también quiero cantar por 3 horas. Y por ahí si el Señor dirige también vamos a cantar por 3 horas. Pero que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y veo mucho ahora la moda entre los jóvenes y van en busca de eso, pero busca concierto cristiano. Y hay culto esta noche, ¿no? Pero está, y acá me dicen cantante aquel, yo no conozco, ni uno no conozco. Le conozco a un Filemón y Heriberto, esos no son tan famosos, pero cantan linda alabanza. Y van en busca de estas cosas, y la palabra de Dios, muy aburrido, vamos, ya está ahí. Pero la doctrina es la única que va a sobreedificarnos. Todo tiene su lugar.
Los cantos, la alabanza, todo tiene su lugar. Vamos a orar por el Espíritu Santo también, todo tiene su lugar. Lo que va a dar crecimiento es la palabra de Dios. Y hermano, yo no digo que cada vez que usted abre la Biblia, ¿verdad?, va a saltar de gozo, ¿verdad? A veces es un poco duro, y abrimos y leemos y estudiamos, ¿verdad? Un poco duro. Pero yo he encontrado tanto gozo estudiando la palabra, y a veces un verso que muchas veces leemos, muchas veces estudiamos. Y ahí otra vez, a veces estuve mirando, a veces yo guardo mi nota y estuve mirando mis notas del año pasado. Y que vi en distintos lugares, y digo, voy a decir la misma cosa, te vas allá y decir la misma cosa, allá decir la misma cosa. Hay que cambiar un poco. Pero bueno, eso es lo que el Señor me dio para dar. Y es hermoso la palabra y me hace crecer en mi vida. Y aprendo de otros también que dan la palabra. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya es ese tiempo. No quieren siquiera escuchar la sana doctrina. No quieren escuchar. Sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, su propio deseo carnal, su propio pensamiento carnal. Y de eso hay una abundancia hoy en día. No hace falta ni salir a pescar. Ellos vienen pescando por vos. Y prender la radio, prender la tele y salir a la calle y ahí está, por todos lados, montones hay. Pero los que predican la verdad y aman y están establecidos en la verdad son pocos. Tito capítulo 2 y el verso 1. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estuve notando en primera, segunda Timoteo y en Tito. Alguna vez mire un poco, Pablo le habla y le dice así va a ser. Pero tú. ¿Eh? Y hay muchas cosas que suceden en nuestro alrededor. Pero tú. Y yo quiero ser ese. Pero tú. Bueno. Cualquier doctrina establecida por el hombre, lo mejor que podemos decir es cuestionable. Cuestionable. No existe un grupo, una persona ni un grupo de personas que puede establecer doctrina. Y este es un grave error. Gracias a Dios por todo lo que el Señor trae, ¿verdad? Pero la doctrina no está establecida por alguna organización. Hay una frase aquí, no anoté de dónde leí o escuché, pero dice, la doctrina es tan buena como su fuente. Y si yo soy la fuente, puede ser amargo o dulce o quién sabe. Pero miramos la palabra de Dios. Pablo otra vez a Timoteo, segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice que parte de la escritura, sino toda la escritura es inspirada de Dios. Me fui para aplicar para un trabajo y era una iglesia grande, una iglesia esa que tiene su puerta de entrada, nomás ya podemos construir 3, 4 iglesias seguramente. Y dice, ¿usted qué piensa? Dice acerca de la Biblia. Si la Biblia es
la palabra de Dios y que no tiene ningún error. Y sí, amén. Había dicho que él piensa que la Biblia tiene error. Entonces, ¿dónde voy a saber? Yo soy más sabio que Dios y voy a decir cuál es el error y cuál no es el error. Pero la gente tropieza, encuentra una porción y dice, hermano Randy, ¿qué piensa de esta porción? Parece que contradice. Y no sé, si vos pensás que contradice, pues ¿para qué vamos a discutir por esas cosas? O es la palabra de Dios o no es. Y listo. Y si hay algo que a mí me parece que contradice, yo voy a callarme nomás. Y voy a buscar al Señor. Si el Señor me da respuesta. Y hermano Juan leyó el otro día, Deuteronomio 29. Cosas escondidas, cosas reveladas. Y la gente quiere lo escondido. Vamos a buscar lo revelado. Lo revelado. Toda escritura inspirada de Dios, útil. La gente piensa que, bueno, me estoy adelantando un poco, pero la palabra de Dios es muy práctico, hermano. Es muy práctico. Es útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, ahí hay un mensaje otra vez, otro mensaje para otro día. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué usted fue redimido? ¿Por qué usted fue salvo? ¿Por qué usted es hijo de Dios? Dice que fuimos preparados, fuimos salvos, fuimos redimidos para buenas obras. Y la gente da la vuelta y dice, no, hay que hacer buena obra para ser redimido. Y Dios dice no, la sana doctrina dice no, usted fue redimido para hacer buena obra. Y otro dice, bueno, fuimos salvos por gracia, amén, aleluya, pero obras nada que ver. Y voy a vivir mi vida como quiero. No. ¿Por qué no miramos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra? Salvo por gracia para buenas obras. ¿Y cómo va a haber buenas obras en mi vida? A través de la Escritura, la palabra de Dios obrando en mi vida produce algo que es visible para otros. Que el mundo conozca. Que el mundo conozca la doctrina establecida por Dios, revelado para nosotros en esta época, en esta dispensación por el apóstol Pablo, expresado por la Biblia, por la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, este es lo único que necesitamos. Si tiene el libro de estudio, está bien también. Hay que estudiar, hay que aprovechar lo que el Señor pone en nuestra mano. Pero no hay que dejar de lado este libro. A veces necesitamos ser como los de Berea. A ver si... No, pero el hermano Virgilio dijo. El hermano Copley dijo. El hermano Juan dijo. Y vamos a buscar en la palabra de Dios. Y si el hermano Randy dice sí que hay que buscar 2 veces, hay que verificar. Porque esta es nuestra guía. Esta es nuestra doctrina establecida por Dios. Si Jesús mismo dijo en Juan 7:16, el que es el verbo de Dios, dice en el verso 16 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De dónde viene la sana doctrina? Viene de Dios. Viene de Dios. Y bueno, Jesús es Dios, es el verbo. Pero Él mismo establece para que no haya ninguna equivocación. No es mía, sino de aquel que me envió. Pablo dice, mi doctrina, dice. Pero después establece bien también de dónde recibió Él. Recibió del Señor. Romanos 16 y el verso 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos.
Bueno, esto vamos a ver más también más adelante. Confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y ahí vamos a entrar después en las dispensaciones y vamos a ver la importancia ahí del evangelio de Pablo para esta dispensación. Bueno, la doctrina también es personal. La doctrina es personal. Después vamos a entrar también que la doctrina es práctico. Este evangelio es práctico, pero también es personal. Segunda Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero necesitamos en nuestra vida tener una revelación personal, de entender yo personalmente lo que es la doctrina. Debemos de estar afirmados en lo que creemos. Y por eso la importancia de tener una revelación personal de la doctrina de la palabra de Dios. Hebreos 13 y el verso 9. Hebreos 13 y el verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Yo crecí en este mensaje de la gracia, yo aprendí, escuché la doctrina de la gracia. Pero recuerdo muy bien cuando tenía más o menos 14 años, yo le pedí al Señor que Él me guíe a toda verdad. No porque aprendí de mi papá, no porque aprendí de otro hermano que esto es así y esto es así, bueno, así yo aprendí y ya está. Yo pedí al Señor que Él me muestre, que Él me enseñe. Y a través de los años yo he tenido que buscar por mí mismo, de aprender la verdad de la palabra de Dios. Así se me enseñó y bueno, yo quiero saber, yo voy a buscar en la palabra de Dios. Y a veces le tengo que llamar a algún hermano también un poco para consultar también. Y después busco otra vez en la palabra de Dios para confirmar que esto es así y esto es asá. Porque yo quiero saber por mí mismo. No porque predica hermano fulano o dice hermano fulano, sino que tenemos que hacerlo práctico, tenemos que hacerlo personal en nuestra vida. Romanos 14:5. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto es algo que muchos no entienden en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos quieren que esté todo así en un libro bien grueso, ¿verdad? Todos los detalles de todas las cosas. Y algunos dicen enseña de esta manera, dice, y otro enseña de esta manera. Y hay doctrinas, hay enseñanza que no vamos a... no va a haber diferencia entre nosotros en ciertas doctrinas. Y vamos a tocar un poquito de eso, creo, hoy, si podemos al terminar. Pero hay cosas que son de menor importancia. Y la gente no entiende esto. Y voy a dar un ejemplo, pero no quiero que después me entren en discusión sobre esto. ¿Ok?
Por ahí surgió esta discusión y muchas veces. Usted busque de la palabra y encuentre para tu vida la respuesta. Una de las doctrinas, una de las enseñanzas es acerca del velo de la mujer. Y uno enseña así, otro enseña así, otro enseña ahí. Y después quiere discusión aquí sobre eso. Yo tengo que estar convencido de mí mismo. Tanto el hombre como la mujer esté convencido por la palabra. ¿Qué usted ve? ¿Cómo usted interpreta eso? Yo necesito estar convencido. Y usted necesita estar convencido. Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Dice, ¿cómo entonces si ese dice así, ese dice así? Bueno, está convencido. Y Pablo dice, cada uno esté convencido. Dice, alguno juzga al día, dice. Este día es santo, este día es así, este día es así. Y otro dice, comer esto, no comer esto y así. Y quiere causar problemas por estas cuestiones. Vamos a estar convencidos en nuestro corazón delante del Señor, pero no así nomás, sino buscando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios acerca de estas cosas. Primera Timoteo 1, 3 al 5. Primera Timoteo 1, 3 al 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué lindo, hermanos, que podemos tener comunión el uno con el otro a la base de la sana doctrina. Y eso no significa que vamos a estar de acuerdo en cada detalle de lo que nosotros vemos el uno con el otro. Pero sí hay cosas básicas, estamos de acuerdo nosotros en la sana doctrina. Y entonces tenemos comunión el uno con el otro. Tenemos comunión. Pero por otro lado, quiero enfatizar brevemente que la falsa doctrina es peligroso y debe ser rechazado. Hay puntos de doctrina, como dije, puede haber una pequeña diferencia en la manera que nosotros vemos y no hay problema en eso. Pero hay también falsa doctrina que tenemos que rechazar. No podemos aceptar. Gálatas 2, 4 y 5. Gálatas 2, 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En este caso era una cosa muy grave esta doctrina, no es así un detalle nomás de alguna cosa, sino es una cosa muy grave, enseñando que ellos estaban enseñando que tenían que circuncidarse y así, hay que hacer esto y esto para alcanzar salvación, para alcanzar salvación. Y Pablo dice, ni por un momento. Y bueno, tenemos varias referencias aquí. Voy a darle nomás algunas de las referencias, no vamos a tocar todas. Romanos 16, 17. Habla de los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Dice, hay que apartarse de ellos. Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15. También nos habla de esto. Y dice, inclusive dice,
no lo tengáis por enemigo, pero amonestadle como hermanos. El distinto trato aquí. A veces dice, os apartéis de ellos. Y a otro dice, amonestadle como hermano. 1 Timoteo 6, 3 al 5. También habla de esta tendencia, estas falsas doctrinas. Y ahí otra vez dice, apártate de los tales. Y 2 Juan 1, 10 y 11. Dice, ni siquiera le digas bienvenido al que viene con falsa doctrina. Y estaba hablando con el hermano David antes de venir y estábamos hablando de la comunión. Me dice el hermano David, la comunión es cuando es como uno que va a comprar verdura, dice. Va a comprar alguna fruta o alguna verdura y encuentra ahí la banana, por ejemplo. Y encuentra una banana que está ya podrida. ¿Y qué hace? No va a agarrar la banana, tirar en el piso y zapatear. Es lo que es. Pues yo ya elegí la banana que está madura, la banana que está a mi gusto. Y a algunos les gusta tal vez medio verde, otros más madura, y bueno, usted elige. Y así la comunión entre hermanos. Buscamos comunión con aquellos que también abrazan esta buena enseñanza. Por eso estamos todos aquí hoy. Porque amamos esta verdad. Y no vamos a invitar a alguno que va a enseñar error. Ni vamos a permitir en nuestro púlpito a alguno que va a enseñar error. Buscamos comunión con la buena enseñanza. Voy a dar algunas referencias más. Esto tiene más que ver con el origen de la falsa enseñanza. Otra vez, algunos dicen, no importa la doctrina. No importa, vos enseñás así, yo enseño así. Dice, estamos hablando de puntos de doctrina importantes. Pero encontramos que son doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y Santiago 3:15, lo que desciende de lo alto, y lo que no es de lo alto, dice, sino es terrenal, animal, diabólico, en cuanto a enseñanza. 2 Corintios 11, 13 al 15, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, dijimos que hay también doctrinas esenciales, fundamentales, de los cuales tenemos que aprender. Tenemos que agarrarnos de estas doctrinas. A veces alguno me pregunta sobre cuestión que es simplemente para discutir, simplemente para cuestionar. Y no vale la pena perder el tiempo con eso. Hay enseñanza para nosotros. La salvación eterna como regalo de gracia recibido por fe. Podemos dar muchas referencias de esto. El bautismo en agua, que encontramos también en la palabra de Dios. La cena del Señor, la plenitud del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua. Estas son doctrinas doctrinas básicas que necesitamos aprender. Las dos creaciones, santificación provisional y práctica. La segunda venida literal de Cristo. Y usted dice, pero estas son cosas, sí, eso sabemos. Y tiene su profundidad, ¿verdad? Tiene su anchura. Y hay algunos que ya están enseñando, no, Cristo ya vino, dice. Aún en el tiempo de Pablo. ¿Y qué será hoy? La Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús solo dice. No, hay que saber la doctrina, la palabra de Dios, lo que nos enseña, la resurrección. Hay una esperanza, las recompensas y juicio, el orden en la resurrección,
Y alguno dice, va a resucitar y y tiene todo su orden, y alguno quiere discutir sobre el orden. Yo lo único que sé es que hay un orden. Hay un orden, y eso está bien establecido. Eso sí está bien establecido. Así que vamos a aprender, hermanos, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a ser establecidos en la enseñanza. Y usted viene aquí en el campamento y se va a la iglesia y escucha. Escucha al pastor, escucha a otro hermano predicar. Y va otra vez en su casa y comienza a estudiar también. Mira un poco. Y su corazón va siendo establecido en la sana doctrina de la palabra de Dios. Y yo no sé cómo sucede, pero produce crecimiento en nuestra vida, produce fe, produce crecimiento en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos, hermanos, una generación, la generación vieja va pasando. ¿Y qué pasa cuando se pasa la vieja generación? Opa. No. Tiene que haber una nueva generación que abraza, que ama la verdad y que va a llevar en adelante la obra del Señor. Que el Señor bendiga.